El Imperio Romano dominó el mundo occidental durante siglos, llevando progreso, cultura y bienestar económico y social a los pueblos bárbaros de Europa y sirviendo de puente entre las culturas de Oriente y Occidente. Este poderoso imperio cayó tras sufrir la invasión de hordas de pueblos germánicos del norte de Europa, los cuales conquistaron las provincias del imperio y finalmente la propia Roma. Pero esta invasión solo era el punto final de un largo periodo de decadencia. Las verdaderas causas de la caída del Imperio Romano fueron más complejas que las invasiones bárbaras. El periodo que ocupa desde el año 235 hasta el año 285 se denomina la crisis del siglo III. Los enfrentamientos internos entre los generales por el poder conllevó una mala administración política y territorial. El continuo cambio de emperadores causó una fuerte crisis económica, se devaluó la moneda, aumentaron los precios y se perjudicó gravemente el comercio interior y exterior. La crisis económica hizo que la población libre tuviera que salir de las grandes ciudades a las zonas rurales en busca de comida y trabajo. Muchos perdieron la ciudadanía quedando bajo el control de los grandes terratenientes y señores feudales. En el año 235, el emperador Alejandro Severo fue dado de baja por su propio ejército y comenzó una lucha de poder por el control del imperio. A causa de las luchas internas se descuidaron las líneas fronterizas. Los godos, vándalos y germanos alcanzaron la frontera norte del imperio y los sasánidas la frontera este. Los romanos, en un intento por recuperar el control de las fronteras, les permitieron asentarse en el territorio como colonos si actuaban como aliados y vigilantes. Sin embargo, la debilidad del gobierno de Roma y el aumento de poder de las tropas encargadas de los puestos fronterizos provocaron una anarquía militar, donde los emperadores eran nombrados y depuestos según los intereses de las tropas que controlaban las fronteras. Dentro de las causas de la caída del Imperio Romano, tenemos que hablar del cambio que se fue produciendo dentro de la sociedad. Los primeros en notarlo fueron los humiliores, campesinos y artesanos. Estos fueron sufriendo cada vez más las subidas de los impuestos del Estado, el cual necesitaba de forma urgente cobrar en especie, alimentos, herramientas, armas, etc. Por ello, para poder escaparle las obligaciones, pues no tenían ni para vivir, decidieron ceder las tierras a los honorati, señores terratenientes, para pasar a trabajarlas como arrendados. A cambio, además, recibían la protección del nuevo señor de las tierras ante los abusos de los agentes imperiales, los cuales no podían hacer nada contra este grupo, pues estos no pagaban impuestos. En el año 285 después de Cristo, Diocleciano decide dividir el imperio en dos, creando el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma y el de Oriente con capital en Constantinopla. En cada uno de estos territorios gobernaría un emperador. Diocleciano era el emperador de Occidente y Maximiano el de Oriente. A su vez, cada emperador estaría apoyado por un viceemperador, encargado de controlar las fronteras. En Occidente era Galerio y en Oriente era Constancio. Por esta razón, mucho del territorio occidental quedó desamparado del poder suficiente para evitar invasiones perjudiciales. Una de las razones principales por las que el Imperio Romano atisbó a su fin fue sin duda el cristianismo. La vida y el futuro parecían desalentadores para los millones de personas que se encontraban bajo el yugo romano. El cristianismo proclamaba la creencia de la vida después de la muerte, lo que muchos vieron como una señal de esperanza y aliento entre tanta desesperación. El cristianismo predicaba que la vida era sagrada y que debía evitarse toda actitud pecaminosa. De esta manera, la actitud del Imperio Romano pasó de ser hostil y agresiva a convertirse en pacifista, devoto de la paz y la santidad de la vida. La moral, la ética y los valores romanos habían cambiado radicalmente y las personas estuvieron dispuestas a dar sus vidas por su nueva religión y sus creencias. En efecto, muchos cristianos murieron terriblemente debido a numerosas persecuciones cristianas, hasta que finalmente el emperador romano Constantino el Grande se proclamó devoto de la fe cristiana y emitió un edicto especial, el Edicto de Milán, otorgando el favor y la protección de la gran masa de creyentes. Con la llegada del cristianismo, también cambió la actitud con respecto a la esclavitud.
La manumisión, acto de liberar a los esclavos, condujo a una severa reducción en el número de la servidumbre con los que contaba el imperio como mano de obra fundamental. De esta manera, el fin del reinado de Roma se avistaba inevitablemente y con el nacimiento del cristianismo comenzaba a morir el imperio. Si el cristianismo sentó las bases para el fin del imperio romano, la dominación brutal de los bárbaros constituyó el golpe definitivo. Roma comenzó a sufrir el asedio de las potencias enemigas y la resistencia del ejército romano pronto se vio bajo los embates del gran ejército bárbaro, compuesto por guerreros como los visigodos al oeste de la Galia y los vándalos. Desde el año 410, la capital romana fue asediada por las hordas de los visigodos, bajo el mando de Alarico, y posteriormente por los vándalos guiados por Genserico en el año 455. Incluso el poderoso Atila destruyó la ciudad en el año 451. Todos estos ataques tomaron lugar durante el reinado del desafortunado Valentiniano III y evidenciaron la desintegración de la autoridad romana en el mundo. La autoridad del Imperio de Occidente había quedado reducida al territorio de la actual Italia, de donde solo conservaba reminiscencias de su gran poderío. Los bárbaros constituían el verdadero poder tras el trono, puesto que los ejércitos romanos se encontraban conformados mayormente por tribus bárbaras bajo el control de generales bárbaros, e incluso los asuntos importantes de la capital eran manejados por los bárbaros. El lugar ganado por el general Estelicón el Vándalo durante el reinado de Honorio fue reemplazado tiempo después con la presencia de Fabio Recimero durante los últimos años del imperio. El nuevo líder comandaría a las tropas bárbaras en favor de Roma y en cambio Roma le otorgaría el título de senador patricio, que en aquel tiempo era el equivalente a regente del imperio. Durante 17 años, Recimero ejerció una autoridad absoluta, nombrando y destituyendo emperadores a su propia voluntad. El Imperio Romano de Occidente había pasado a la historia y nada quedaba por extinguir de él más que no fuera su nombre. El rol desempeñado por Recimero como creador de reyes fue asumido posteriormente por Orestes el Panonio, que había recibido el título de patricio. Orestes ubicó en el trono a su hijo Rómulo Augustulo, el niño de apenas 6 años de edad. El corto reinado del joven emperador no contiene otra relevancia en la historia que el hecho de haber sido el último de los reinados en Occidente. Los bárbaros mercenarios demandaban un tercio de las tierras italianas del imperio y ante la negativa de Orestes encomendaron el asunto en manos de Odoacro, líder de la tribu germánica de los Erulos. Ante el asedio bárbaro, Rómulo no tuvo otra alternativa que renunciar a su título de emperador, con lo que fue comunicado al regente del Imperio Oriental que no existía la necesidad de nombrar otro emperador en el occidente. Odoacro obtuvo entonces el título de patricio y gobernó por toda la Italia como vicario del emperador de Oriente. Desde ese momento, el occidente había sido privado de su título imperial y este hecho es recogido en la historia como la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, ¿qué fue de la antigua ciudad de Roma? El final de esta ciudad tomó lugar en el año 537 después de Cristo, durante el saqueo de los godos a la capital romana. Los acueductos que suplían el abastecimiento de agua fueron destruidos por los bárbaros y el pueblo romano quedó indefenso ante la escasez de agua, llegando a perecer hasta un 90% de todos sus habitantes. Esta pérdida demográfica significó el punto final para la ciudad y por consiguiente para todo el Imperio Romano. El occidente se convirtió gradualmente en el hogar de varias tribus germanas. En África se encontraban los vándalos, en España y al sur de la Galia los visigodos, al noreste de España los suevos, al sureste de la Galia los burgundios, en la Britania los sajones y los jutos y finalmente en Italia los erulos. El jefe del nuevo reino germano comenzó ejerciendo una autoridad independiente y el pueblo romano no tuvo otra alternativa que someterse al nuevo mandato. Las costumbres y tradiciones de los romanos, sus leyes y su lenguaje aún eran preservados, pero fueron corrompidos con nuevas costumbres, nuevas ideas y nuevas instituciones.
como la caída de la vieja república, constituía una transición hacia la constitución del imperio. El declive del imperio constituyó una transición hacia una nueva fase de imperialismo. En otras palabras, la caída del Imperio Romano de Occidente fue en realidad una transición hacia la construcción de los pilares que fundamentan nuestra civilización moderna. 1000 años después, la otra mitad del Imperio Romano, el Imperio Bizantino, desaparecería al ser derrocado el último emperador a mano de los turcos en 1453.